Jeremías capítulo 8, verso 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Gracias. Gracias, Jehová Dios maravilloso. Eres bueno, tu bondad permanece para siempre. Gracias por este día. Bendiga a las personas en este lugar y bendiga a las personas fuera de este lugar por su bondad, por su amor, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Capítulo 8, verso 8 del libro de Jeremías dice, ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Aleluya. Este texto encierra muchas cosas, ¿verdad? Que la gente, más que todo, comúnmente no lo puede entender. Porque la Biblia fue escrita por bastantes hombres, diferentes hombres, y aquí habla de los escribas, porque toda la gente es cristiana, toda la gente dice que entiende a Dios, que sirve a Dios, pero la gente se termina muriendo, ¿verdad? Y ese es el problema que tiene que resolver todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo tiene que enfrentarse a la muerte a través de el conocimiento y del amor a Jehová Dios, ¿verdad? Porque Jesús por eso decía que hay que ir al Padre. Y eso de ir al Padre nadie lo enseña, sino que la gente solo le dicen que hay que aceptar a Cristo. Pero hay que ir al Padre, como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, cosas como esas que no se enseña en las iglesias, entonces son las que Jehová aquí habla en este texto, ¿verdad? Que dice, nosotros, como dice ahí, ¿verdad? ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ahí está, ¿eh? Toda la gente dice que conoce a Dios, que sabe quién es Dios y quién es Jehová, ¿verdad? Y no. El ser humano tiene que entender que la Biblia fue escrita por muchas personas, pero la Biblia también pasó por muchas manos y personas que como los escribas, que Jesús a los escribas, por eso Él tuvo que venir personalmente a mostrar quién es el Padre, ¿verdad? Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí, decía Él. Y por eso Él a los escribas y fariseos los trataba con una dureza enorme. ¿Por qué Jesús era tan duro con estas personas? Porque estas personas eran las que torcían las escrituras. O sea, las escrituras siempre han sido manejadas y maniobradas por personas que no son buenas, personas que son dañinas. Y por eso los seres humanos no mejoraron durante 6,000 años su conducta, sino que empeoraron, ¿verdad? Porque la gente antes duraba muchos años, como Abraham, que duró 175 años, y Isaac, su hijo, duró 180 años. La gente duraba, Jacob duró 145 años aproximadamente, y así Moisés solo logró llegar a 120 años. ¿Por qué el ser humano se fue deteriorando? Por causa de esto, de que las escrituras la cambiaron, las escrituras. Por eso lo que Jehová hablaba lo torcían, o sea, lo cambiaban todo lo cambiaban a manera de engañar a la gente, ¿verdad? Como cuando llegó la serpiente donde Eva
le dijo: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. O sea, empezó a torcerle las escrituras desde ahí, que a la mujer le metió las ideas, se las cambió, ¿verdad? Y le dijo que no era así, pues, ¿verdad? Que estaban malinterpretando esas cosas él y Adán, ¿verdad? Y entonces la mujer tomó la doctrina cambiada, ¿verdad? Y eso no se dieron cuenta cómo destruyó esa familia primaria, ¿verdad? Que eran Adán y Eva, sus hijos. Y por eso la gente tiene que entender que la Escritura ha tenido un montón de trabas. O sea, Dios les ha dicho cosas a los hombres que los hombres las han malinterpretado. O sea, montones de hombres han malinterpretado la Escritura, y a causa de eso la gente no mejoró sus caminos, como Jesús lo vino a demostrar. O sea, que las personas no eran buenas. Por eso les decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. O sea, que siempre el diablo ha destruido a las personas que Jehová ha enviado. Y por eso le llama Jerusalén. Jerusalén se refiere a todo el sistema mundial de los seres humanos. Y ellos siempre han matado a los profetas. Y cuando matan a los profetas, entonces los escribas tuercen las profecías y las interpretaciones. Y por eso la palabra de Dios ha venido a ser, como dicen, como colada, como que la cuelan, ¿verdad? Como que la palabra de Jehová Dios ha tenido que enfrentar, por ejemplo, el enojo de todos los profetas, el capricho de los profetas, la avaricia de los profetas, y por eso es que la Escritura se fue enseñada torcidamente, y eso es lo que cuesta. Porque la gente quiere interpretar las Escrituras, pero la gente tiene enojo, y la gente con enojo no puede interpretar las Escrituras. O sea, el enojo simple y sencillamente es el pecado. Y por eso cuando Dios le dijo a Caín, Jehová le habló y le dijo: ¿por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Porque las personas con enojo malinterpretan todo. Por eso en el libro de Proverbios se le llama los perversos. O sea, malinterpretar los versos de la Biblia. La gente enojada la malinterpreta la Escritura. Y por eso cuando Dios me llamó a mí, para eso era para aclarar la palabra, ¿verdad? Y la palabra tiene ese montón de detalles, por ejemplo, que habla de que la ira de Dios, y Dios no se enoja. O sea, Dios no se puede contradecir. Dios no se enoja, ¿verdad? Como decían en una pregunta, no, si Jesús cuando echó a los vendedores del templo, se enojó Jesús. No, Jesús lo que tenía una vara, porque sabía que no podían entender todos los que estaban ahí. Entonces tuvo que sacar la vara y lo sacó. Y les dijo que mi casa, casa de oración será llamada para todos los pueblos. O sea, se hicieron un montón de interpretaciones, y por eso se levantaron el montón de religiones. Y usted va a cada barrio, a cada colonia, y usted mira una iglesia diferente a otra, y a veces hay hasta 2 iglesias pegadas juntas, y usted se asusta viendo de que cada uno tiene su propio Dios. O sea, los seres humanos se perdieron, se extraviaron y se levantaron el montón de religiones, ¿verdad? Nosotros vemos el catolicismo, las iglesias evangélicas, protestantes, pentecostales, todas las iglesias conservadoras, las iglesias ortodoxas, católicas, por ejemplo. Todo eso se pervirtió. Se levantó el Islam con su propia doctrina también, los árabes, ¿verdad? Con el Dios Alá, y las iglesias hablan de diferentes dioses. Pero ¿por qué sucede eso? Por esto, como dice aquí, nosotros, dice, mire que así decían todos. Todo el mundo dice: ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Mira, ahí está. O sea, todo el mundo le va a decir: no, yo tengo la verdad. Y se termina muriendo. Quiere decir que estaba mintiendo.
Porque Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se muera, mas tenga vida eterna. Entonces eso lo explicó claro, San Juan 3:16. Pero usted mira, el montón de iglesias ni siquiera le hacen caso a ese texto, ¿verdad? Ese texto no lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque se introdujeron los escribas que cambiaron la doctrina. En el Nuevo Testamento venía escrito, por ejemplo, el nombre de Jehová. Venía escrito y lo eliminaron y le sustituyeron el nombre de el Señor, como le llaman, que es Baal. Baal es el mismo enojo. O sea, todos lo sustituyeron con el enojo. Entonces, cuando Jesús vino a eso, a corregir eso, y por eso trató duramente a los escribas y los fariseos, porque eran los que manejaban todo, pues la doctrina, todo. Entonces, a eso se debe tanta iglesia, tanta cosa. Como Dios me decía, tienes que levantar la iglesia y solamente esa iglesia. Y el conocimiento va a llegar por medio del internet, así. Porque la única forma de resolver todos estos problemas es explicándole a la gente qué es lo que pasó, ¿verdad? Entonces los profetas interpretaban de que Dios era un Dios de ira. Y eso no es así, sino que se perdieron. Por eso estos hombres como Jeremías, Isaías lo buscaban para matarlos. Siempre querían matarlos a estos hombres porque estos hombres tenían cierto grado de integridad, y al tener ese cierto grado de integridad ellos se agenciaban enemigos de gratis, como dice, ¿verdad? Y por eso la palabra tiene un montón de cosas que la gente común no la puede interpretar, y por eso han pasado millones de personas, millones de cristianos. Usted mira cuánta gente cristiana hay, y la gente no depende ni conoce a Dios. No lo conoce, pues, porque no se da cuenta que el enojo tuerce la interpretación de las Escrituras. Y por eso es que Jehová en este texto explica eso y dice: como dices, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Ahí está, ¿no? La pluma mentirosa de los escribas. O sea, aquí hay escritas cosas que no son verdad, que no son reales. O sea, hay cosas que están escritas y los hombres por eso se perdieron. Y la gente agarra su propia religión, se acomoda, como la gente tiene enojo. Entonces es igual a Caín, pues, ¿verdad? Que ellos pueden matar a otra persona y decir que están sirviendo a Dios, porque Caín creía que estaba sirviendo a Dios matando a su hermano Abel. Así es, ¿verdad? Por eso cuando Jesús vino, lo primero que buscaban era matarlo. ¿Entiende? Buscaban a Jesús para matarlo, y Jesús mismo se los decía que por qué no tenían amor. Y les decía que vuestro padre es el diablo, les decía. Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y entonces los confrontaba y todos buscaban cómo apedrearlo hasta que lograron llevarlo a la cruz, ¿verdad? Lo lograron llevar a la cruz porque sabían que era un hombre justo, y a los justos siempre se les ha perseguido, y lo pusieron entre ladrones. O sea, dijeron que Jesús era ladrón, ¿verdad? Y entonces esas cosas son las que hacen que la gente no siquiera pueda leer la Biblia. La gente no sabe ni lo que está escrito acá. Y por eso Jehová me decía que yo tenía que poner en práctica la vida de todos estos hombres. Y durante todos los años que Él me llamó, desde que era un muchacho, me puso a practicar la palabra y a las vidas de estos hombres. Y entonces pude ir estudiando a cada uno de estos personajes que hay en la palabra, hasta que llegué a la vida de Jesús, que Jesús es Jehová Dios. Jesucristo es Jehová Dios, y por eso Él vino y Él dijo: yo soy el camino, la verdad. Oiga bien, la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si la gente, hasta que conozca esta palabra, la gente va a ser libre del pecado, del enojo, porque la palabra lo que le va a hurgar es el enojo. Eso es todo. Cuando usted viene aquí, lo que va a sentir es que el enojo suyo le es reprendido.
porque el enojo le va a hacer malinterpretar las cosas y le va a decir que yo estoy predicando porque a mí me contaron de que usted andaba por allá por el barrio de la Kennedy, ¿verdad? Bendito Dios. Y entonces el enojo le hace interpretar todo mal lo que predica yo acá. Por eso aquí le leo aquí mismo, en el mismo Jeremías capítulo 7. Mire cómo dice Jeremías capítulo 7. Capítulo 7, verso 22. Solo mire cómo dice esto. Yo por eso cuando lo leía yo le decía a Jehová, increíble, cuántas cosas han pasado. Cuántas cosas. Mire cómo dice, ¿ve? Dice, porque no hablé yo con vuestros padres. Mire, no hablé. O sea, de Jehová a Jeremías le dijo, yo no dije esas cosas. Yo no dije esas cosas que están escritas ahí. O sea, hay cosas que están escritas que Jehová no las dijo, sino que las interpretaron con el enojo las cosas. Y ese es el gran problema. Por eso la gente se pierde, se muere. Se mueren los evangelistas, los pastores, los reverendos, los doctores, que ellos mismos se hacen llamar doctores y no conocen la verdad. No la conocen. Pero estos textos le dicen claramente, dicen, porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé a hacer acerca de los holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Ahí está, ¿bien? O sea, Dios no les dijo que tenían que sacrificar ovejas, palomas, vacas, todo eso. Imaginen que eso Dios no se los dijo. Dios no es así, pues. Jehová no es así. ¿Dónde aprendió Moisés esas cosas? Las aprendió en Egipto, porque él estuvo en Egipto 40 años, ahí se crió con los egipcios, estudió la lengua egipcia, el sistema egipcio. Él era un hombre preparado, pero en la cultura egipcia. Y a causa de eso Moisés tenía ese enojo, ¿verdad? Y el enojo era el que él lo hacía sacar cosas de la historia de Egipto, que era sacrificar aves, sacrificar de animales, ovejas. Y por eso vuelvo a leer el verso 22, porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mire, o sea que Jehová le está diciendo a Jeremías. ¿Y cómo le decía a Jeremías? Que Moisés se había extraviado. Él decía, pues puso así, eso, y dijo, nada mandó Jehová acerca de esas víctimas y de esas cosas. El culto de Dios es amor, porque Dios mismo es amor. Dios no va a estar queriendo estar viendo que están matando vacas y todo eso, que estén matando animales, no. Y hay gente que cree que los judíos tienen que volver a hacer eso allá en el templo y que van a hacer el templo nuevo allá en Jerusalén. Todo eso esos son inventos, pues, son inventos. Dice que el que no ama no conoce a Dios. Y la gente si no ama no sabe quién es Jehová. ¿Quién es Jehová Dios? La gente tiene que aprender a amar. Esto os mando que os améis unos a otros como yo os he amado, dijo Jesús. Jesús es Jehová. Pero hay un montón de interpretaciones y una de estas era esa. O sea, hay un montón de cosas, ¿verdad? Pero es porque la personalidad, y por eso Dios me decía, Moisés él no pudo nacer de nuevo, sino que él era un hombre preparado, era, como dicen, un hombre conocedor de toda la ciencia egipcia. Y esas cosas no se las pudo sacar de su corazón para tener una integridad delante de Dios. Y por eso Moisés murió a los 120 años. Él mismo dijo, yo no aguanto ya no podía, porque tener más de 100 años y vivir bien y estar en paz, eso cuesta. Eso se requiere mucha integridad delante de Dios y llegar a entender que Jehová da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y esas cosas no las logró entender Moisés, sino que Isaías las podía entender, esas cosas, y eran las cosas que Jehová les quería enseñar. Y por eso le habló a Jeremías y le dijo, porque no hablé yo con vuestros padres ni nada le mandé acerca de holocaustos y de víctimas y el día que los saqué de la tierra de Egipto. Ahí está.
O sea, ¿qué era lo que Jehová le había dicho? ¿Qué les había dicho? Mire cómo dice, mas esto les mandé, dice el verso 23. Mire, esto les mandé diciendo. ¿Cuál era la doctrina? O sea, por eso le explicó a Jeremías. Estos profetas eran bien interesantes, Jeremías, Isaías, estos eran de los que más conocían esa relación con Jehová Dios. Por eso la gente mira a Dios lejos. Y Jehová siempre ha estado aquí. El reino de Dios es aquí. Todo es aquí. Pero el ser humano, como no es nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Como le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, la gente anda rebotando, como dice. Y entonces dice el verso 23, mas esto le mandé diciendo, escuchad mi voz. Ahí está, mire, la palabra. Eso. Porque la palabra es los dedos o la pericia del Espíritu Santo. La palabra. Por eso Jehová me entrenó con la palabra. Porque la palabra es los dedos del Espíritu Santo. O sea, la pericia para que el ser humano pueda vivir. Nada de andar holocaustos y sacrificios y no sé qué, ¿verdad? Nada de eso. Dios no mandó nada de eso. Dios no es así. Dios quiere que se coma la gallinita. Usted que si mata una gallinita, que la coma en su casa, calladito, sin hacer bulla. ¿Sí? Para que no le van a llegar los chuchos a pedirle, ¿verdad? Bendito Dios. Para que los chuchos saben cuando hay huesos por ahí y llegan a comer, ¿entiende? Y entonces por eso, mire, y entonces, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi palabra, que es exactamente lo que le dijo a Adán. Dice que oyeron la voz de Jehová en el huerto y se escondieron. Mire. O sea, dejaron de escuchar la palabra, porque así es que se mueve Dios, así trabaja Dios por medio de la palabra. O sea, el Espíritu Santo. Y entonces, por eso les dijo, escuchad mi voz, dijo, mire. Por eso Jesús vino a hablar de eso también y dijo, las ovejas oirán su voz, mas al extraño no seguirán porque no conocen la voz de los extraños. Y el pueblo de Israel eran buenos para hacer sacrificios, para hacer aquellas grandes fiestas, aquellas grandes comidas y todo eso. Eran expertos en eso, sí. Pero la palabra no la querían oír. Por eso perseguían a Jeremías, a Elías, a Eliseo, todos estos hombres. Si usted lee la historia detalladamente, esos hombres corrían y se escondían. Elías tuvo que pedirle a Dios que se lo llevara. Lléveme para algún lado, aunque sea un rinconcito allá, voy a estar yo ahí. Dijo Elías, ¿verdad? ¿Entienden? Pero los seres humanos sí se perdieron por la pluma mentirosa de los escribas, porque se escribieron cosas que no están ahí. Por eso usted mira, hay iglesias que tienen otros libros, los libros apócrifos que le llaman, que son cuentos, cosas de muertos. A la gente le encanta el espiritismo. O sea que el ser humano son fumapuros, ¿sí? Son unos fumapuros. Andan y les gusta andar moviendo los demonios con el puro, ¿sí? Si usted va a cualquier barrio y colonia y va pasando como a las 7, 8 de la noche, tiene su horario también, ¿entiende? Y va sintiendo aquel olor a puro y dice, ¿quién será que fuma? ¿Será que hay viejitos de los dientes aquí? No, es que hay una de brujos y de brujas que usted no tiene idea. Y por eso es que a la gente le gusta eso. Y por eso aún Salomón, imagínense que era un hombre que tenía mucha riqueza y solo pasaba dedicado a las fiestas, porque aquellas mujeres lo inclinaban a adorar otros dioses fiesteros. Y por eso Salomón no pudo vivir. Por eso estos hombres fácilmente se perdían, porque uno necesita integridad delante de Jehová. Y por eso les dijo, esto os mandé. Mire, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Ahí está, ¿eh? Ahí ya uno ya tiene una relación con Jehová Dios. Por eso aquí la palabra es importante, por eso la grabamos, la mandamos, como dice en el internet, a ver quién tiene valor de oírla. Porque la palabra golpea, pero le va a golpear el enojo, que es lo que se llama la sangre.
La sangre, o sea, las llagas, vamos a decir. Ya en el Antiguo Testamento se le llamaba las llagas. Por sus llagas fuimos curados. Y la gente dice, bueno, ¿y qué será? Por las llagas. ¿Qué serán las llagas? Que hay que ir a tocar al Cristo negro, ¿verdad? Que tiene unas llagas y unos clavos ahí. No, es la palabra. Así es que funciona Dios, por la palabra. Y por eso dice, por sus llagas. ¿Por qué cree que tengo que predicar duro? Para que usted esté sano, para que usted no se muera. Imagínense, entender eso es para la gente difícil. Por eso Jesús decía, si no coméis mi carne y mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Y por eso la gente no podía, y le decían los fariseos, y cómo nos va a hacer comer su carne y su sangre. ¿Ah? Es que está loco decían. O sea, todo lo malinterpretaban porque eran personas enojadas, estaban torcidos, era gente torcida. Y por eso es que la palabra la gente no la puede leer. Y usted mira, como dice Apocalipsis 5, nadie podía leer el libro, ni entenderlo, ni interpretarlo. Porque el libro estaba sellado por esos espíritus del enojo, que son 7 sellos. Esos espíritus habían trancado y han trancado a la humanidad para que no logre entender las escrituras. Por eso es que Jehová me decía que tengo que ser detallado en la palabra para que la gente logre entenderla, porque solo así se van a solucionar los problemas del planeta. Por eso dice, y será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Y no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová Dios. Entonces el conocimiento ya de la palabra, por eso Dios creó el internet y creó todas esas redes sociales para que pudiera salir la palabra, porque a los profetas los apedrean. Y como estas cosas no cuestan mucho dinero, eso del internet, entonces Jehová nos permite que la palabra se explique claramente. Y entonces vuelvo aquí donde dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Mira, ahí está. O sea, les explicó que tenían que ser humildes si quiere vivir la gente. Si usted no es humilde y tiene enojo, usted está torcido. Simple y sencillamente va a interpretar su propia vida y el enojo lo va a guiar al cementerio así. Lo va a guiar al cementerio, le va a tener miedo a las enfermedades, le va a tener miedo a la muerte, al futuro, y Jehová está aquí. Si Jehová le da de comer a las aves y las aves no estudiaron, imagínense, ni aprendieron oficio, nada, solo hacer, solo chiflar, sí, y con eso Jehová está contento. Y les da de comer, sí. Imagínense, cuando uno mira cómo los peces entran en los lagos así y agarran los peces y no pagan. Imagínense, cuando mira las águilas cómo bajan y qué bonito. Yo a veces me voy a observar así en los lagos donde hay cría de pescado. Mire, bajan las aves, esas aves, y miro cómo agarran el pescado y se van sin pagar. Y están cobrando ahí en el restaurante 200 pesos por el pescado. Imagínense, el águila no paga nada. Y qué bonito, vea cómo es Jehová, ¿verdad? Y el ser humano es una bestia, porque como tiene demonios del enojo, entonces por eso no puede entender. Y por eso Dios dijo que Él quiere ser Dios. Dice, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros seréis mi pueblo. Mire, por pueblo, andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Mire, y dice el 24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado. Mire, ¿qué le parece? Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Mire, se perdió la gente. Por eso usted mira cuánta religión y todo el montón de gente. Y bueno, y hay gente que solo se hace cristiana y ya va a predicar, se hace pastor. Usted mira los millones de pastores. Óigame, si no han nacido de nuevo, ni siquiera han nacido de nuevo, ¿cómo van a hacer ese trabajo?
Lo único que hacen es torcer a la gente, llevarse a la gente que pueden y la entierran, solo para enterrarla. ¿Por qué? Porque se necesita ir por el camino, aprender a ser manso y humilde. Eso es el camino, ser mansito, ser humilde, ser mansito. O sea, no enojarse, pues, no hacerle caso a los demonios del enojo. Si usted se enoja, usted platica, anda, comparte con los demonios del enojo. Por eso usted tiene que aprender qué cosa significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo, oiga bien. Y por eso les dijo esto. Y mire cómo dice ahí mismo en Jeremías capítulo 8. Mire. Por eso en este tiempo Jehová me decía, vas a predicar esto, aunque le duela a los teólogos y a la historia misma, ¿verdad? Que todos estos hombres se extraviaron. Estos hombres lastimosamente se perdieron. O sea, escribieron cosas por causa de su enojo. Dice en el capítulo 8, verso 1, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas. Y mire, o sea, todo eso es lo que estamos haciendo. O sea, estas personas se extraviaron porque tenían enojo. Por eso usted mira cuánta gente hay que es enojada y que dice que Dios le habla y que, bueno, igual a Pablo, que ese Pablo tenía todos los dones, ese Pablo era brujo, tenía todos los dones, pero no quería vivir, porque tenía los demonios del enojo que le daban una gran sed de morirse para resolver todos sus compromisos, porque la muerte simple y sencillamente es un cheque en blanco, ¿sí?, para pagar todas sus deudas, y así usted queda libre de toda deuda. Bendito Dios, así es. Y Pablo por eso es que se extravió. Así se han levantado miles y miles de personas diciendo que Dios quiere hablar por medio de ellos. Por eso cuando Jehová me entrenó siendo un joven por medio de estando viendo profetas y viendo aquel montón de profetas, y me decía, estudia cada uno de ellos, estudiarlos y mira cómo funcionan ellos, porque son así. Y entonces entendí que la gente habla más con el enojo que por parte de Jehová Dios, ¿verdad? Y por eso dice aquí, mire, en aquel tiempo, Jeremías 8:1 dice, en aquel tiempo que es ahora, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas. Los huesos de los profetas, mire. O sea, todo esto es el mismo conocimiento. Y los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Ahí está. ¿eh? ¿Por qué la gente se muere? Porque obedece al enojo. Así. No obedecen al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón les va a enseñar a hurtar, matar y destruir, dijo Jesús. Pero la gente no quiere aprender de Jesús. Quiere aprender a hurtar, matar y destruir. Así le gusta a la gente, pero tener vida y vida en abundancia no le gusta. No le gusta, la gente no quiere eso. Y por eso dice que los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de su sepulcro. Mira, ahí está. O sea, que estas personas por tener enojo se perdieron, se extraviaron por causa del enojo. Y eso es lo que hizo ese montón de religiones, montón de personas, de líderes, que pregúntenle si van a vivir, no saben cómo es vivir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Y le van a decir que siguen a Jesucristo, pero no lo siguen. Por eso a mí me criaron desde niño en una iglesia pentecostal, el Príncipe de Paz, y ahí aprendí tantas cosas que yo apenas tenía 4 años y 3 años y yo tenía memoria de todo lo que pasaba ahí. Me acuerdo hasta el color de las bancas que había en la iglesia Príncipe de Paz y los días de oración, que eran unos escándalos, bueno, que hacían hasta tiros al aire, ¿verdad? Bendito Dios, y tiraban piedras los demonios y todo. Usted no se imagina todas las cosas que miraba yo ahí. Yo decía, Dios, qué locura esto. Yo no quiero ser pastor porque yo miro una locura esto, le decía yo a Dios, ¿verdad? Entiende. Y entonces
Jehová Dios me enseñó que el problema es que los seres humanos se ponen a hacer las cosas con orgullo, con enojo, con los 7 demonios, pues, con esos demonios de Babilonia. Y por eso dice, mire, sacarán los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de su sepulcro y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron y en pos de quienes anduvieron y a quienes preguntaron, ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Ahí está, mire, la gente paga por ir a ver los sepulcros allá a Jerusalén. Vamos a Tierra Santa. Sí, está barato el viaje, solo vale 27,000, le dice, ¿verdad? Sí, mejor me compro un cartón de huevo, vea, para que nos hagan unas tortas de huevo. Bendito Dios. Sí, y me pongo a decirle Jehová, Jehová, Jehová Dios, porque Jehová es Dios, Él está siempre acá. Por eso Él nos escogió aquí en Honduras, porque aquí este es el pueblo más, ¿verdad? Bueno, más declinado que hay. Bendito Dios. Aquí el pueblo hondureño camina como para atrás, así le gusta, ¿verdad? Y por eso nos escogió, dijo, con estos tontos voy a cambiar todo, así, ¿verdad? Bendito Dios. Por eso venimos nosotros a servir a Jehová con humildad, con agradecimiento, con amor, con respeto a nuestro Dios Jehová. Y por eso los huesos de toda esta gente, mire, porque adoraron al ejército del cielo. O sea, quiere decir, tenían una vida social muy alta. Digamos, Salomón tenía fiestas de clase, con dinero, mucho dinero. Y venían hasta de otros lados. Vino la reina del sur a ver a Salomón también, ¿verdad? Y vinieron muchos a ver a Salomón, y que Salomón era el espectáculo de aquel momento, pero a los 60 años lo despacharon. Sí, ¿por qué? Porque adoraban el ejército y a las estrellas. ¿Qué quiere decir eso? A la gente importante, o sea, los miraban como dioses, y eso es lo que no le gusta a Jehová Dios. Y por eso dice el verso 8:3, dice, y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación en todos los lugares a donde arrojé yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Ahí está. O sea que estas personas se angustian oyendo este evangelio. Este evangelio angustia a la gente que es enojada porque lo confronta, sabe que ese es el pecado. Así como le dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? Solo con que usted mire una persona enojada es esclavo de los demonios del enojo, y esta persona le tiene miedo a la muerte y a las enfermedades, algo que Jesús vino a explicar cómo vencerlo, aprendiendo a ser manso y humilde de corazón, y el alma reposa, descansa. Hallaréis descanso, reposo, salud para vuestras almas, dijo Jesús, ¿verdad? Y por eso esta gente se extravió, ¿verdad? Y dice el verso 5, mire, el verso 5, porque este es el pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, mire, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Ahí está, abrazaron la riqueza, el engaño de las riquezas. Como le dijo Eva, la serpiente me engañó con la riqueza. Porque la gente que cree que si está trabajando bastante va a vivir más. No, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino que la gente tiene que aprender a entender qué es la humildad. Si no entiende la humildad, no puede vivir. No puede vivir. Si la gente se le tiene que estar enseñando la humildad desde que entra en el kinder, y entra a la escuela, tienen que estarle enseñando la humildad para que logre vivir, porque la humildad cuesta entenderla. La gente no la ha podido entender durante miles de años, y por eso dice, abrazaron el engaño, o sea, se entregaron a la avaricia. Ahí está. Eso fue lo que pasó a la gente.
Y por eso la gente no puede. ¿Qué va a entender la Biblia? ¿Qué va a entender las Escrituras? No puede, no sabe qué es lo que dice, no entiende. Y por eso dice, vuelvo otra vez al 5, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí y no hablan rectamente. Ahí está, mire. O sea, hablan con enojo. Y eso a Jehová le desagrada totalmente, que la gente hable con enojo. Así es. El mismo Adán le dijo, porque hoy esa mujer es brava. A las mujeres bravas usted no las escucha. No las escuche, no. Se consigue así una cobija y la envuelve y la va a tirar una quebrada, ¿eh? Bendito Dios. Pero la gente no habla rectamente. Mire que Job tenía 3 amigos y los 3 tenían demonios y que trataban de matar a Job. Y Jehová les dijo, vosotros no habéis hablado de mí rectamente, les dijo. O sea, no hablaban la verdad. La gente enojada nunca dice la verdad, jamás dice la verdad, siempre va a mentir. Y por eso dice el verso 6, dice, escuché y oí y no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo que he hecho. Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballos que arremeten con ímpetu a la batalla. Mira, ahí está. Qué cosa, ¿verdad? El ser humano se perdió, hermano. El ser humano es una bestia. Por eso Jehová me decía, vas a tener bastante cuidado con la gente, porque uno se enfrenta a fieras, personas que son totalmente endemoniadas. Y por eso, desde que fuimos a un ayuno, me enseñó cómo se movían los demonios, porque había un hombre endemoniado ahí donde fuimos nosotros hace más de 40 años, y Jehová liberó a aquel hombre y nos mostró cómo hacerlo. Y aquel hombre era un hombre alto así como yo, y era nada más que más grueso, ¿verdad? Y era un hombre que era dueño de un cafetal enorme, un cafetal que usted no tiene idea, ahí llueve exagerado, pero produce una cantidad de café increíble. Y él era el dueño y estaba endemoniado este hombre. Y por eso Jehová nos llevó a liberar a ese hombre. Ahí me enseñó cómo los demonios se mueven. Que los demonios tienen una fuerza exagerada, descomunal, sí. El ser humano por eso no ha podido vencerlos durante miles de años. Pero Jehová a nosotros nos enseña que en el nombre de Jehová, con la alabanza peleamos nosotros. Por eso dice, con mi alabanza pelearé. El poder de la alabanza es enorme. Mire, cuando usted oye las alabanzas aquí, es una batalla. Es una batalla, aún a ellos les cuesta, ellos sienten a ratito como que dicen que están disparando por todos lados, ¿sí? Y no, es una batalla donde no hay que parar de alabar a Jehová. No puedo parar, como dice un canto, de alabar tu nombre. Así es. Y por eso es que dice, no hablan rectamente. Ahora le leo otra vez el 8, dice, donde comenzamos. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Ahí está, mira. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. Aquí que aborrecieron la palabra de Jehová y qué sabiduría tienen, dice. O sea, esta palabra no la aguantan. No la aguanta la gente y es clara. Esta palabra no la quiere oír la gente. Prefiere estar con los demonios en la bolsa, andar con sus demonios para arriba y para abajo buscando alguna salida. No, si los demonios lo van a llevar a la muerte como a Pablo. Así, lo van a llevar solo ahí, como a Jonás, que Jonás le decía, no, yo me quiero morir rápido, ya quiero salir de esto. Sí, o sea, la gente con los demonios ligeritos quiere resolver todos sus problemas. Y por eso no es así. Y por eso Dios les dijo que los iba a azotar de este modo, dice en el verso 10. Por tanto, dice, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote.
todos son engañadores. Ahí está, ¿eh? O sea, la gente engaña, así es. La gente que tiene enojo miente porque lo que tiene son deseos de la avaricia, y cuando habla de Dios está mintiendo, así es. Por eso Jesús aclaró esto mismo que le estoy explicando, porque aquí hay cosas que la gente no las pudo leer, como dice en San Juan capítulo 10, mire, San Juan capítulo 10, son cosas que la gente no las puede interpretar. Dice, mire, aquí Jesús explicó lo mismo que le acabo de leer. Mire cómo dice, capítulo 10, verso 8, dice, todos los que antes de mí vinieron. Ahí está, mire, se refiere a todos los profetas, así. Todos los que antes de mí vinieron. ¿Eh? ¿Qué le parece? Todos. ¿Por qué? Porque todos tenían enojo y todos buscaban la avaricia, por eso se murieron. Óigame, si aquí las cosas van a estar aquí todo el tiempo, aquí nadie se lleva nada. Nadie, solo es que tiene papeles, le dan unos papeles y le dicen, mira, eso es tuyo. Ya, echántelo, mira, cuando te los metes en el cajón, te los metes ahí. El ser humano es tonto, hermano, es ignorante, sumamente ignorante, hermano. Todo es de Jehová. El ser humano es una bestia, y solo en eso pasan toda la vida hasta que lo entierran. Y no se lleva nada, ni los zapatos le meten en calcetines, los meten ahí, ¿sí? Solo le dan una buena barnizada a la caja, eso sí. Que el barniz que le echan queda pero bonita, ¿sí? Por eso cuando usted llegue a un velorio, no mire el muerto, vaya a ver la caja y la llena bonita, la caja es bonita, acá, ¿sí? Bendito Dios. ¿Por qué? Porque la gente no quiere vivir. Y Jesús dijo, mire, todos cayeron ahí. Por eso se levanta ese montón de gente que es pastor, que es líder, que somos de la iglesia, el último chirrango. Sí, bendito Dios. No, hermano, hasta pena. Hasta pena oír a la gente decir que es de la iglesia tal, que es de la iglesia tal. Hermano, Jesús dijo, yo soy el camino. Hay que ir al papá, que hay que santificar ese nombre que dice Padre nuestro que estás en los cielos. Santificamos tu nombre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, o sea, gobiérnanos con tu nombre, porque lo santificamos. Hágase tu voluntad en nosotros, que no la hagamos con el enojo, no, porque si no vamos a ser, mire como dice aquí, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. Ahí está. Por eso les decía así. Mire, cuando yo leí esto yo me quedé asustado y Jehová me decía, ¿verdad? ¿Te asombra la conducta de los profetas? Sí. A todos les gustaba el pisto. Sí. Lo que más les gustaba era el pisto. O sea, lo más dulzudo que habían encontrado no era la miel. Nada. Era el pisto. Eso era lo más dulzudo. Sí. Y ese era el gran conflicto. Por eso la gente no puede vivir. Por eso dice que desde el más pequeño, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Mí? Todos son engañadores. Y entonces el ser humano se descompuso. Y dice, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. Salteadores quiere decir que se hicieron líderes teniendo enojo. Si uno tiene enojo, no es líder. Usted todavía tiene que perdonar, ser humilde para ser un líder. O sea, si usted tiene enojo, usted no es un líder, es salteador. Es salteador. Por eso tanta gente, yo decía, Dios, qué montón de pastores. Y la gente me los echan a mí, que me compitan todos los pastores. Y no, les digo, ellos están más seguros, ellos ya tienen metidas las dos patas en el cajón. Así es, no, nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Por eso uno va empujando a la gente que puede para que viva. Uno lo que desea es que la gente viva. Los empuja y les dice que no obedezcan a los demonios, al enojo. No, que hay que perdonar, que hay que ser humilde. Ahí imagínense, todos eran ladrones y salteadores. Por eso cuando Jesús vino a demostrar eso cuando entró al templo y sacó a todos los cambistas. Todos los que estaban ahí, porque no estaban haciendo nada.
Era para tener una relación espiritual con Jehová Dios. Mi casa, casa de oración será llamada. ¿Mire? Para todos los pueblos, dice. O sea, la gente se extravió y por eso Jesús vino, él, Jehová, personalmente. Dice que Dios, Jehová, se hizo hombre. Entró en el vientre de una mujer y nació en este planeta. Y les dijo que Él era la luz. Él era el camino, la verdad, la vida. Él es la fuente de agua viva. Él es Jesucristo, es Jehová. Y por eso dijo, mire, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Ahí está. Mire. ¿Quién va a oír tanta religión y tanta cosa? Nadie hace caso, hermano. Nadie hace caso. Pero esto tienen que oírlo porque los demonios se les van a revolver a la gente. La gente tiene que oír este evangelio obligadamente, tiene que oírlo. Porque no va a tener otra opción, porque le van a ir diciendo, mira, si sos enojado, sos hipócrita, como les decía Jesús. Mire, Jesús era duro con esa gente, hermano, con los escribas y fariseos. Era duro porque sabía que eran los que torcían las escrituras. Imaginen que el diablo era el que administraba todo. El diablo pues administraba todo. Y por eso dijo, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Mire? Y dice el verso 1 del mismo capítulo 10, verso 1, dice, de cierto digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahí está. ¿eh? Por eso usted mira el montón de líderes que dicen que están sirviendo a Dios y bravos. No, hermano, todo eso tiene que terminarse. Por eso yo me decía, vas a explicar la palabra muy claramente para que no se pierda la gente. Y ser duro con los que son soberbios, con los enojados. La gente enojada aquí se le trata duro y fuera de acá también. Y todo con el propósito de sanarlo. Por eso Jesús dice aquí en el libro de Mateo, mire, capítulo 23, mire. Imagínense Jesús, hermano, cómo hablaba, era fuerte. Mire cómo dice el verso 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muerto y de toda inmundicia. Mire, ahí está. Qué expresiones las de Jesús. Porque ellos fueron los que perdieron a la gente. O sea, los líderes son los líderes. Se mira un líder enojado, diga, ¿a cuántos te vas a volar? Dígale. ¿A cuántos? Donde mira un enojado, dígale. Mira mujeres bravas que son líderes. No, son bestias. O sea, se extraviaron a la humanidad, hermano. Y por eso dice el verso 28, dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mire, avaricia. O sea, ahí está. Cada uno sigue la avaricia. Ahí está. O sea, la gente que le gusta el dinero tampoco debe de hablar de Dios. Dígale, ¿no? ¿Qué vas a hablar? Si a usted le gusta el dinero, no hable de Dios. ¿Para qué va a hablar? ¿Para qué va a hablar? No hable, porque la palabra lo va a trozar. Así es. O sea, la palabra por eso ahora se extiende y tiene que correr toda la tierra. Y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, y eso va a ser el fin de todo. El fin de todo es que la gente entiende este evangelio. Y dice que no enseñará más ninguno a su prójimo, diciendo, ¿conoces a Jehová? Porque todos me conocerán. ¿Eh? Todos me conocerán. O sea, por eso este evangelio está ahí, para que usted lo oiga, lo entienda, lo practique, viva eternamente y para siempre. Dice el 32, me voy a saltar al 32 para
cerrar, dice: vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí está, ¿eh? ¿Cómo se sale la gente del infierno? O sea, de la muerte. ¿Cómo se libera? Si tiene enojo la gente. Que han pasado montones que le dicen a uno que yo soy súper cristiano. Usted no me llega pero ni a la rodilla. Les digo yo, pues vamos a ver si es cierto. Y los mandan a traer, hermano. Porque la gente con orgullo cree que es cristiano. Dice que esos son sabios en su propia opinión. Jesús decía: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La gente tiene que ser humilde. Si no es humilde, alístese para que lo entierren. Así es. Alístese, sí. Pero si usted dice: yo voy a ser humilde, voy a pensar en Jehová, voy a alabar a Jehová, voy a santificar su nombre, como Jesús dijo que había que llegar al Padre. Había que llegar al Padre y santificar su nombre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Jehová Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, no es otra cosa. La vida eterna no es que me van a invitar a algún lugar, no. Es amar, conocer al Padre, santificar su nombre, alabarle. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso usted tiene que entender esto, y por eso les dijo a los fariseos: mire, serpientes, ahí está, mire, enfrentó al diablo. O sea, el diablo es el que es más cristiano, pero no es humilde, así es. Sino que es salteador, como dice, no entra por la puerta. Y por eso dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí está, ¿eh? Y ahí mismo dijo Jesús en el 23, verso 2, ¿eh? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahí están. Por eso la Biblia tiene padres y apóstoles y más, que saber qué, que todo el mundo dice que le entiende. No, mi hermano, si tienes los demonios del enojo, no le entiende. Si le gusta el pisto, no le entiende. Oiga la palabra para que lo santifique, le saque los demonios. Y por eso la gente tiene que entender esto, porque esto se va a predicar. Se va a predicar, y por eso se empezó en este milenio. Este tercer día, como dijo Jesús, al tercer día se levantó Jesús. ¿Sí? Es Jesucristo, Jehová. Por eso Él es nuestro pastor, Él es nuestro guía, nuestro juez, nuestro legislador, nuestro Padre. Él nos guarda, nos protege, nos tiene aquí. Y dice el 23:2, mire, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahí están, ¿eh? Y por eso dice: la pluma mentirosa de los escribas, que torcieron la escritura. Por eso yo me preguntaba que por qué habían cosas que no tenían coherencia con Jehová Dios, porque Jehová Dios es amor. Por eso Juan explicó y dijo: el que no ama no conoce a Dios. Y eso es lo bonito. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Usted tiene que aprender a amar. Por eso cuando viene le mira la cara a todas estas personas, digan: tengo que amar a esta gente, y no los ama, me van a meter en una barnizadita buena si no logro amar a estos hermanos. Dice que en esto, dice, yo he pasado, consiste que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Por eso mírenle las caras bien y diga: esta gente tengo que amarla yo. Sí. Así pasa de muerte a vida. Así es. Imagínense cómo puso. Nada de sacrificar ovejas y que cabros y que palomas. No, nada. Eso no lo mandó Jehová. Son cosas que venían en la caja, en el maletín de Moisés. Ahí venía todo eso. Por eso Jehová, cuando me llamó, me dijo: tienes que sacar todo lo que has aprendido. Y era un joven y había estudiado sociología, psicología,
porque quería saber mucho por qué uno no tenía paz. Y todo eso lo saqué para volver a empezar. Y me enseñó Jehová, me enseñó su palabra, su camino, la vida, el amor. Yo he sentido un amor exagerado por las personas. Es que es increíble, me asusto. Yo le digo a Dios, es increíble lo que siento a veces. Pero es una cosa tan bonita que echa fuera el temor, como dice. El perfecto amor echa fuera el temor. Y usted se siente súper bien, aleluya. Póngase de pie. Bendito Dios, gracias. Gracias, Jehová maravilloso. Usted es nuestro Dios, nuestra vida, nuestra fuerza, Padre. Jehová maravilloso, que nos ha guiado, nos ha guardado, nos ha protegido, Padre. Aunque seamos nada, como dice el canto. Gracias, Padre. Usted nos guarda.